Desde el principio, Dios trabaja para nuestra salvación, haciendo todo lo posible para restaurar la relación que tuvo con nosotros antes del pecado. Este trimestre, que vamos a estudiar la primera y segunda carta a los Corintios, no es la excepción. Nos sigue mostrando cómo Dios quiere que vivamos en este tiempo, en medio de las grandes ciudades. Así que por favor, toma tu Biblia y acompáñanos en este estudio tan maravilloso para nuestra vida del día de hoy. El ministerio de Pablo en Corinto es el título de la lección de escuela sabática de esta semana. Y vamos a ver cómo el apóstol Pablo fue dirigido por Dios para establecer una iglesia en la ciudad de Corinto. Vamos al texto de la semana que se encuentra en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 9 y 10. Dice de la siguiente manera: entonces el Señor dijo a Pablo en una visión nocturna: no temas, sigue hablando y no calles, que yo estoy contigo, y ninguno te podrá dañar, pues tengo mucho pueblo en esta ciudad. La lección de escuela sabática de esta semana nos va a hablar a nosotros de cómo el apóstol Pablo fue guiado por Dios para establecer una iglesia en la ciudad de Corinto, que era una ciudad romana donde había muchísimo comercio, pero también había mucha idolatría e inmoralidad sexual. Sin embargo, Dios tenía un pueblo que tenía que ser llamado por el apóstol Pablo. Él encarnaba lo que se llama la misión. Era un hombre que tenía claro el concepto de ir a todo el mundo y predicar. Él iba de ciudad en ciudad y nosotros hoy vamos a estar viendo lo que es uno de los viajes misioneros del apóstol Pablo y cómo Dios le dijo a él: detente aquí, quédate un tiempo, porque hay muchas personas que yo tengo en este lugar. Así que, apreciado hermano, bienvenido a este lindo estudio, porque aquí vamos a descubrir cómo Dios guía y dirige nuestra vida cuando tomamos la decisión de ser misioneros para Dios. Pablo, el apóstol de Jesús llamado por Dios, es el título de la lección para el día domingo. Y aquí nosotros vamos a ver uno de los grandes desafíos que tuvo que enfrentar el apóstol Pablo, no solamente en Corinto, sino en otros lugares. El apóstol no había sido de los 12 discípulos que caminaron con Jesús durante 3 años y medio. Y parece ser que esto siempre le trajo problemas en algunos lugares, porque lo acusaban y le decían: usted no es de los 12, así que no estuvo con Jesús, no conoció a Jesús, usted no es un apóstol de Jesús. Sin embargo, la palabra del Señor nos enseña a nosotros claramente que Pablo fue llamado directamente por Jesús, educado por Jesús, preparado por Jesús, y además de eso, está muy claro en la Biblia que el apóstol tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo. La primera carta a los Corintios empieza de una manera interesante, donde el apóstol Pablo deja claro que él es llamado por Dios. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 1, donde dice de la siguiente manera: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Aquí el apóstol Pablo lo primero que le quiere dejar clara a la iglesia de Corinto es que él es apóstol por la voluntad de Dios, no por un capricho humano, no por alguien poderoso, no por un padrino político, no, 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 nada de eso. Él es apóstol de Jesucristo llamado directamente por Dios. Pero no solamente lo presenta ahí, también la segunda carta a los Corintios vuelve y lo dice, porque habían acusaciones sobre su ministerio apostólico. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 1, dice de la siguiente manera: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Aquí la palabra del Señor vuelve y ratifica el ministerio del apóstol Pablo y cómo él va presentando en este día todas las evidencias de que él fue llamado al ministerio apostólico por el mismo Señor Jesucristo, fue escogido por él. Y esto no solamente está en la carta a los Corintios, también está en los Romanos, también está en Gálatas.
está en Filipenses, está en Efesios. El apóstol Pablo continuamente tenía que recordarle a los hermanos y a la iglesia que él era apóstol por la voluntad de Dios, porque había recibido un llamado directamente. Ahora, el apóstol Pablo, sorprendentemente, también nos dice que él fue escogido por Dios desde el vientre de su madre, igual que el profeta Jeremías. Va mostrando más evidencias acerca de esto. Luego, en Primera de Corintios, él comienza a desarrollar la temática de los encuentros que tuvo con Jesús. Por eso nosotros vemos que él se incluye en que Jesús apareció y que él lo pudo ver. Vamos a ir a Primera de Corintios capítulo 15, desde el versículo 5 hasta el versículo 8, para que lo podamos descifrar nosotros. Dice de la siguiente manera: y que apareció a Cefas, hablando de Jesús, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Pero mira el versículo 8: y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Aquí el apóstol Pablo está dejando claro que él sí conoce a Jesús cara a cara. Y esta es una de las mayores evidencias que el apóstol Pablo podía presentarle a todos esos falsos maestros que estaban dudando de su ministerio. Por eso en el capítulo 1, él quiere dejar muy claro que él es un discípulo de Jesús llamado directamente por Dios. Ahora, quiero decirte que ese llamado también es para ti y es para mí. Dios llamó a Pablo para ser apóstol entre los gentiles, pero Dios también te está llamando a ti, apreciado amigo, apreciado hermano. Te está llamando a ti porque tiene una misión para ti y para mí. Por eso es que nosotros, apreciados amigos, también somos llamados por Dios a cumplir una misión en esta tierra. La lección terminaba con una pregunta muy interesante que dice de la siguiente manera: ¿cuál es tu llamado y cómo sabes que lo es? Si crees que no tienes ninguno, ¿qué podría estar fallando en tu experiencia con Dios? Hay muchos hermanos en nuestra iglesia que no están cumpliendo la misión, no porque no la tengan, sino porque no quieren cumplirla o porque no saben cuál es. Si tú oras, yo estoy seguro que Dios te va a mostrar a ti cuál es tu misión. La palabra nos dice claramente a nosotros que todo el que nace en el reino de los cielos también nace como un misionero. ¿Cuál es tu misión? Esa es la pregunta para el día de hoy. De Atenas a Corinto es el título de la lección para el día lunes. Aquí nosotros vamos a encontrar que el apóstol Pablo estaba haciendo un viaje misionero por diferentes lugares. Llega a Atenas y en Atenas él comienza a ver que hay muchísimos dioses. Las personas tenían el deseo de adorar y tenían dioses por doquier. Incluso había un letrero o un lugar donde decía al Dios no conocido. Y el apóstol Pablo vio allí la oportunidad de predicar. Así que algunos lo llamaron y comenzó a discutir de filosofía, de historia, de teología. Así que le dijeron, bueno, vamos a ver qué es lo que nos quiere enseñar este hombre. Hechos capítulo 17 muestra el discurso que Pablo hizo en el Areópago. Y este es uno de los lugares más interesantes porque todavía existe en la actualidad. El mismo lugar donde el apóstol Pablo predicó está allí. Vamos a leer algo de ese mensaje que el apóstol predicó en Hechos capítulo 17 desde el versículo 23. Dice de la siguiente manera: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle. Es a quien yo os voy a anunciar, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Cuando el apóstol Pablo empezó a predicar en Atenas,
él lo hizo de una manera muy interesante. Él comenzó a hablar lógica con lógica, filosofía con filosofía, lo argumentó, pero parece ser que no hubo muchos frutos en ese lugar. Sin embargo, el apóstol Pablo siguió predicando, pero Dios le colocó en su corazón el deseo de ir a una ciudad llamada Corinto. Y esto, apreciados amigos, cambiaría la historia del viaje misionero del apóstol Pablo, porque allí Dios prosperó su camino. La ciudad de Corinto es el título de la lección para el día martes. ¿Por qué nosotros tenemos que entender cómo era la ciudad de Corinto? Porque Dios también hace planes estratégicos. Y esta ciudad estaba ubicada en un lugar estratégico. Fue Dios el que envió a Pablo a Corinto. Y fue Dios el que mantuvo a Pablo en Corinto. Y cuando Pablo estuvo a punto de tirar la toalla y de retirarse, Dios le dijo, no, aquí yo tengo muchísimo pueblo. Ahora, cuando nosotros vamos a Corinto, debemos descubrir que fue una ciudad primero griega que fue destruida en el año 146 antes de Cristo. Luego, en el Imperio Romano fue reconstruida y comenzaron a vivir algunas personas en ese lugar y esa ciudad floreció de una manera rápida y próspera. ¿Por qué? Porque esa ciudad estaba entre dos mares, el mar Jónico y el mar Egeo. Así que por allí pasaba muchísimo comercio, muchísimas personas. Era un lugar que traía dinero, era un lugar que traía intercambio cultural, era un lugar donde había muchísimo comercio. Esto hizo que esta ciudad creciera rápidamente, pero también trajo algunos problemas que vamos a ver más adelante. Ahora, hay una cita de Elena de White que nos presenta a nosotros la importancia de Corinto y por qué Dios quería que se estableciese allí una iglesia. Vamos a este libro que se llama Sketches from the Life of the Paul. En la página 99 dice de la siguiente manera: así se presentó una oportunidad para la difusión del Evangelio. Una vez establecido en Corinto, se comunicaría fácilmente en todas las partes del mundo. El mensaje que se iba a dar allí, la iglesia que iba a estar predicando allí, fácilmente esparciría el mensaje en toda esa región porque era un lugar céntrico de comercio. Así que las personas que pasaban por allí, se quedaban 2, 3 días, podían escuchar el mensaje y luego ir a su ciudad o a su país de origen y llevar ese mensaje. Apreciado amigo, Dios todo lo hace de manera ordenada. Dios tiene un propósito con cada cosa que pasa en tu vida. Dios tiene un propósito con cada lugar que te lleva. Si tú llegaste a los Estados Unidos, si vives en México, si vives en Colombia, si vives en Venezuela, Dios tiene un propósito en cada lugar que te ha llevado. El Señor no te llevó allí para mirar a ver cómo vivir. No, el Señor te llevó porque tiene un propósito para ti y tu familia. De la misma manera, el apóstol Pablo llega allí y Dios le muestra en una visión algo muy interesante. Dios fue proveyendo la vida del apóstol Pablo. Proveyó su alimento, proveyó su estadía y proveyó un lugar para predicar el evangelio de la mejor manera. Ahora, la ciudad de Corinto era próspera, rica, viva, estaba creciendo, tenía muchísima proyección, pero tenía varios problemas. Era un lugar de inmoralidad sexual, era un lugar de apuestas, era un lugar donde las personas iban muchas veces solo a buscar placer. Es más, hay relatos antiguos donde dice que era conocida como la ciudad del pecado. Era como un Vegas. La gente va a vivir de manera loca, de manera desbordada. Y esto, por supuesto, afectaba e iba a afectar a los nuevos creyentes en Cristo y tarde que temprano afectaría a la iglesia y tenían que mirar cómo vivir en este mundo tan contaminado. Otro de los desafíos que había en esa ciudad era el pluralismo religioso. Habían templos de todos. Los más conocidos eran el de Venus o Afrodita, el de Apolo y entre otros más. Era un lugar de idolatría, era un lugar de prosperidad económica,
era un lugar de inmoralidad sexual, era un lugar de comercio, era un lugar donde había una población flotante que solamente venía unos días y se iba. Así que era un lugar complicado. Apreciado amigo y apreciado hermano, yo no sé en qué lugar vive usted. Lo que yo sí tengo seguro es que Dios tiene una misión para usted en ese lugar. Haga todo lo posible por cumplir lo que Dios le ha enviado. Tengo mucho pueblo en esta ciudad es el título para la lección del día miércoles de esta semana. Y aquí nosotros vamos a comenzar a ver los desafíos que tuvo el apóstol Pablo en Corinto. Vamos a Hechos capítulo 18, versículo 4 para ver lo que dice. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Aquí la palabra del Señor me presenta que el apóstol Pablo tenía un método de evangelismo y es que él iniciaba por su propio pueblo, primero los judíos. Iba allí y predicaba el evangelio. Pero en ese lugar él recibió tanta oposición como lo describe el versículo 6 de Hechos capítulo 18. Pero oponiéndose y blasfemado estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio y desde ahora me iré a los gentiles. El apóstol Pablo, a ver tanta resistencia en ese lugar sobre el mensaje que él llevaba, tomó la decisión de irse. Apreciado amigo y apreciado hermano, no es fácil que a nosotros nos rechacen. A veces nosotros tratamos de predicarle a amigos, familiares y siempre nos rechazan, se burlan, nos hacen bullying, nos critican, nos señalan. Y el apóstol Pablo estaba sufriendo esto. Y entonces él dijo, me voy. Y ahí es cuando el Señor interviene y le dice, no, Pablo, tú no te vas, tú te quedas, porque yo tengo algo para ti en este lugar. Vamos a esa visión que el mismo Señor Jesús le dio al apóstol Pablo. Abramos nuestra Biblia en Hechos capítulo 18, versículo 9 y 10, donde dice de la siguiente manera. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Cuando el apóstol Pablo estaba a punto de dar un paso atrás e irse a otro lugar, él le dijo, no, yo tengo mucho pueblo aquí. Y es más, yo voy a estar contigo y nadie te va a causar ningún daño. Es la misma promesa que Dios hizo en el Antiguo Testamento que aparece en Isaías capítulo 41, versículo 10, donde el Señor dice de la siguiente manera, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El Señor anima a sus misioneros cuando ve la situación difícil de ellos. Él está, los ayuda, los motiva, los constriñe, los protege. Apreciado amigo, apreciado hermano, si somos misioneros, Dios estará con nosotros donde quiera que vayamos. Ahora, el apóstol Pablo tomó la decisión de quedarse y no unos meses. La palabra del Señor dice que él se quedó 1 año y 6 meses. Pero lo interesante es que el apóstol Pablo seguía yendo a la sinagoga a predicar. Y ocurrió algo que solamente el Espíritu Santo puede hacer. Y es que el principal de la sinagoga comenzó a entender el verdadero evangelio y aceptó a Jesús como su salvador personal. Isaías dice que nunca la palabra de Dios vuelve a él vacía. Vamos por favor a mirar este momento tan impresionante cuando el apóstol Pablo tuvo la bendición de bautizar al principal de la sinagoga llamado Crispo. Hechos capítulo 18, versículo 8 dice de la siguiente manera, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían
y eran bautizados. Aquí el Evangelio comenzó a dar frutos y el apóstol Pablo comenzó a sentir ese gozo que solamente da cuando se ganan personas para Cristo. Así que él bautizó a Crispo, a toda su familia, y muchas personas comenzaron a llegar, comenzaron a aceptar a Jesús. La iglesia se comienza a establecer y el apóstol Pablo comienza a ver los frutos del trabajo del Espíritu Santo. Y una de las cosas interesantes que presenta este texto es cuando Jesús dice, yo tengo mucho pueblo en este lugar. De la misma manera, en el lugar donde tú estás, en el barrio donde tú estás, en la comunidad donde te desarrollas, Dios tiene mucho pueblo. ¿Qué estás haciendo para predicar y presentar a Jesús en ese lugar? Es la pregunta de ese día. Las cartas de Pablo a los Corintios es el título de la lección para el día jueves. Finalmente el apóstol Pablo tuvo que irse de Corinto a seguir estableciendo iglesias en diferentes lugares. Recuerda que él era un misionero que se iba moviendo de lugar en lugar, estableciendo iglesias, luego podía volver a algunas de ellas para confirmarlos en la fe. Pero cuando el apóstol Pablo se va de Corinto, la iglesia sigue creciendo, sigue floreciendo, pero vienen los problemas. Los problemas que ocurren en cualquier congregación de este siglo. Iglesias pequeñas, iglesias grandes, pueden enfrentar situaciones similares a las que se vivieron en la iglesia de Corinto. ¿Y qué hacían los hermanos? Pues los hermanos le enviaban cartas a Pablo, le informaban de las cosas que estaban sucediendo allí, pero finalmente envían a un hombre llamado Chloe, que habla con el apóstol Pablo y le presenta las situaciones que se están viviendo allí. Vamos a Primera de Corintios capítulo 1, versículo 11, donde nos habla acerca del informe que Pablo recibe. Leamos. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Y luego sigue mencionando todos los problemas que la iglesia estaba enfrentando y todas las preguntas que tenían. Ahora, quiero decirles que no solamente la familia de Chloe fue a informarle, no, el apóstol Pablo recibió varias de esas cartas. Eso lo dice Primera de Corintios capítulo 7, versículo 1. En cuanto a todas las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. El apóstol Pablo había recibido no una, no dos, varias cartas, informe de las cosas que estaban sucediendo. Algunos de esos informes lo alegraba, como los nuevos conversos, pero otros informes partían el corazón del apóstol Pablo al ver que los de Corinto estaban viviendo aún peor que los paganos. Y el apóstol Pablo se pregunta, ¿qué está pasando allí? Y entonces es cuando él toma la decisión de escribir a la iglesia de Corinto para tratar de responder y para enseñarles cómo manejar algunas situaciones que se estaban presentando allí. Las preguntas estaban relacionadas con el matrimonio, el divorcio, el celibato, los alimentos sacrificados a los ídolos, la conducta en el culto, el uso de los dones espirituales, la comprensión incorrecta de la resurrección. La iglesia de Corinto era muy problemática y tenía que enfrentar estas batallas. Además de eso, habían llegado unos falsos maestros que odiaban a Pablo y estaban ocasionando resistencia al apóstol Pablo. Y eso lo vamos a ver durante el desarrollo de las dos cartas, cómo el apóstol Pablo tuvo que enfrentar a ciertos personajes que le hicieron su vida imposible. Así que la primera carta a los Corintios se escribió desde Éfeso, que es una ciudad que existe todavía. Usted puede ir a Turquía y va a encontrar las ruinas de la antigua ciudad de Éfeso, donde el apóstol Pablo escribió la primera carta a los Corintios y se la envió para que ellos tuviesen una guía, y además de eso, en esa carta les dijo que los visitaría nuevamente. Pablo quería crear una cultura en la iglesia de los Corintios que vivía en medio del mundo, pero apartada del mundo, que es la misma cultura que nosotros debemos desarrollar en nuestras iglesias y en nuestra vida espiritual.
Vivimos en un mundo manchado por el pecado, de inmoralidad sexual, de desenfrenos, de búsqueda de las pasiones, de los apetitos, donde el orgullo y la vanidad son lo primero. Sin embargo, cuando nosotros conocemos a Dios, debemos apartarnos del mundo, aunque sigamos viviendo en medio de ellos. El apóstol Pablo en esta carta le presenta a ellos soluciones específicas. Y esas soluciones específicas nos dan a nosotros algo que se llaman principios para poder aplicar en las situaciones que nosotros vivimos propiamente en nuestras iglesias y en nuestra vida. Tanto la primera como la segunda carta a los Corintios nos muestra a nosotros la preocupación del apóstol Pablo por el crecimiento espiritual, por el revivamiento y la reforma que debe haber en la iglesia. De la misma manera, nosotros hoy debemos orar y trabajar para que nuestras iglesias sean reavivadas y reformadas. Así que, apreciado amigo y apreciado hermano, no pierdas la oportunidad. Vive, predica y transforma. Para estudiar y meditar es el título de la lección del día viernes. Cuando llegamos a esta altura de la lección ya comenzamos a recapitular y a resumir y a ver algunas de las cosas que vimos durante la semana. Vimos que el apóstol Pablo usaba todas las oportunidades para predicar el evangelio, que el apóstol Pablo iba de un lugar a otro lugar para establecer iglesias. Estuvo en Atenas y luego de Atenas llegó a Corinto, que era una ciudad grande, una ciudad que estaba floreciente, una ciudad donde había muchísimo comercio, pero también tenía muchísimos desafíos. Era una ciudad altamente pagana, con diferentes templos para diferentes dioses. Había prostitución, había inmoralidad sexual, porneía. Había también muchísimo amor al orgullo propio. O sea, eran desafíos que el apóstol Pablo tendría que enfrentar en este lugar. Y como el apóstol Pablo estuvo a punto de retirarse, pero como el Señor le dice, no, tú no te vas, nadie te va a hacer daño, yo estoy contigo, yo tengo muchísimo pueblo en este lugar. Y el apóstol Pablo sigue trabajando cuando se unen sus amigos, él sigue trabajando aún más fervientemente. Hay unas conversiones interesantes en la sinagoga, la iglesia se establece, luego la lección nos dice que Pablo tuvo que irse y la iglesia comienza a crecer, pero también comienzan a llegar los problemas, llegan los falsos maestros, las falsas enseñanzas. Luego el apóstol Pablo es informado y el apóstol Pablo escribe estas cartas para ayudar a la iglesia de Corinto. Pero no solamente a la iglesia de Corinto, apreciado amigo. Estas cartas también nos pueden ayudar a nosotros a nivel personal y a nivel de iglesia. Son cartas que tienen mensajes y principios muy valiosos para nosotros en el día de hoy. Así que nosotros vemos esta realidad misionera no solamente en el primer siglo, sino que lo vemos hoy, donde se están estableciendo en lugares donde no se sabe quién es Jesús. Todavía hay muchos lugares, ciudades donde no se ha establecido la obra. Y nosotros debemos motivar a nuestros jóvenes, a los que salen de la universidad, a los que salen de la escuela, a ir como misioneros por un tiempo, establecer la obra en lugares donde no hay. La palabra nos dice a nosotros la importancia de ir a todo el mundo, a toda nación, a todo pueblo, a establecer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La lección de este día tiene 3 preguntas. Yo he escogido una para desarrollarla. Aquí está. Por un momento, Pablo sintió ganas de abandonar su labor misionera en Corinto y marcharse de la ciudad. ¿Qué le hizo cambiar de opinión? ¿Cómo nos puede ayudar esto cuando sentimos ganas de abandonar un proyecto misionero? Sin embargo, ¿podría haber ocasiones en las que debemos hacerlo? Apreciados amigos, esta es una reflexión muy profunda. Primero, el apóstol Pablo, cuando estuvo a punto de marcharse, el Señor le dijo, no, yo tengo mucho pueblo aquí. A veces nosotros, cuando estamos trabajando, dando estudios bíblicos en un grupo pequeño, predicándole a alguien, enseñando en alguna ciudad, nos desanimamos. Decimos, ya no lo hago mal, ya no les hablo mal, ya no vuelvo, yo no veo frutos. No, sigue, sigue, porque cuando menos piense, el Señor va a llevar frutos a ese lugar. Ahora, hay momentos cuando el Señor te muestra a ti que debes cambiar de terreno misionero, de lugar misionero, pero el Señor es tan grande, tan poderoso, que te lo va a instruir de manera personal. Así que, apreciado amigo, apreciado hermano, busca cuál es la misión que Dios tiene para ti y manos a la obra. Que el Señor te bendiga y nos vemos la próxima semana.